¿Alguna vez te has detenido a mirar los ojos de un niño que trabaja en la calle? No esos que piden monedas con la mirada perdida, sino esos que, aún en medio del caos, conservan una chispa. La historia que estás por escuchar no es ficción. Ojalá lo fuera, pero es real. Y empezó una tarde cualquiera, en una esquina cualquiera, donde los semáforos no solo controlan el tráfico, sino el destino de quienes esperan una oportunidad. Ahí estaba ella, Lucía, pequeña, con un vestido descolorido, los zapatos rotos y una canasta colgada del brazo, llena de dulces caseros. Nadie sabía su nombre, solo era la niña de los caramelos. La mayoría pasaba de largo, otros, por lástima, le compraban algo, pero nadie se detenía a preguntarle: ¿quién eres? ¿Dónde están tus padres? ¿Por qué estás aquí sola? Lo que nadie sabía es que Lucía guardaba un secreto, uno que ni siquiera un político acostumbrado a discursos vacíos y cámaras sabría cómo procesar. Y ese político era el diputado Ernesto Godoy, un hombre con trajes italianos, escoltas y una vida lejos del pueblo que decía representar. Aquella tarde, su camioneta blindada se detuvo justo frente al semáforo donde Lucía ofrecía dulces a los conductores. Ernesto, aburrido, miró por la ventana y notó a la niña. No supo por qué, pero algo en ella lo inquietó. No era lástima, era otra cosa. Quizás la forma en que miraba a cada persona, como si esperara ser vista de verdad. Por primera vez en años, Ernesto bajó el vidrio y le pidió 2 caramelos. Lucía, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera, se los entregó, pero no pidió dinero. Solo dijo: «Gracias por mirar mis ojos». Esa frase quedó clavada como un alfiler en el alma del político. Esa noche, mientras Ernesto cenaba en su mansión con su familia, no podía dejar de pensar en Lucía. Había algo en esa niña, algo que no cuadraba con el resto del mundo. ¿Quién le enseñó a hablar así? ¿Dónde aprendió a agradecer con palabras tan profundas? Al día siguiente, en vez de ir al Congreso, decidió regresar a esa misma esquina. La buscó, esperó, y ahí estaba ella, en el mismo lugar, con la misma canasta, pero con una herida en la rodilla y el mismo vestido sucio del día anterior. Esta vez, Ernesto bajó del auto, caminó hacia ella y con torpeza intentó hablarle. «Hola, ¿cómo estás hoy?» Lucía lo miró como si ya lo conociera. «Usted es el señor de ayer, el que me miró con el corazón». Esa frase hizo que Ernesto se congelara. Nunca, en sus años de carrera, nadie lo había descrito así. En los días siguientes, Ernesto regresó varias veces. Compraba dulces, conversaba con Lucía, y cada palabra de ella era como un espejo. Sin quererlo, la niña le estaba mostrando algo que él había perdido hace mucho tiempo: la capacidad de sentir sin miedo, de hablar con el alma, de ver a los demás sin prejuicios. Pero un día, Lucía no apareció, ni a las 3, ni a las 4, ni a las 5. El semáforo estaba ahí, pero ella no. Ernesto sintió una angustia que no entendía. Era como si algo vital se hubiera perdido. Al tercer día sin verla, tomó una decisión que cambiaría su vida. Le pidió a uno de sus escoltas que investigara, y lo que descubrieron no solo lo hizo llorar, lo destruyó. Lucía vivía sola, en una construcción abandonada, junto a su hermano menor de 3 años. Su madre había desaparecido hacía meses. Nadie sabía si estaba viva, y su padre, preso. Desde entonces, Lucía vendía dulces para sobrevivir. Cuidaba a su hermano, cocinaba con leña, dormía en un colchón mojado por la lluvia. Y aún así, cada mañana se levantaba con la esperanza de que alguien la mirara con el corazón. Ernesto, al ver todo eso, no pudo más. Lloró como un niño. Lloró por ella, por su indiferencia, por los miles de niños que, como Lucía, son invisibles en un país que promete mucho y entrega poco. Ernesto no podía dormir. Por primera vez en años, se sentía inútil, pequeño, culpable. Su vida de lujos, de poder, de discursos vacíos en el Congreso, ahora le parecía absurda. ¿Cómo había podido ignorar tantas vidas como la de Lucía?
¿Cuántas veces pasó frente a niños como ella y nunca detuvo su mirada? Esa noche no regresó a casa. Se quedó en su auto, frente a la construcción abandonada, observando desde lejos cómo Lucía arropaba a su hermanito con una toalla vieja, le cantaba una canción inventada y después se sentaba sola, abrazando sus rodillas, mirando el techo roto con los ojos abiertos, pero soñando. Ernesto bajó del auto, cruzó la calle y se sentó frente a ella. Lucía no se sorprendió. Solo le dijo: «Usted tiene cara de alguien que ya no quiere mentir». Y en ese instante, Ernesto supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Al día siguiente, volvió con cobijas, comida caliente y hasta una muñeca para Lucía. Ella sonrió, pero no tomó nada. «Señor, no quiero regalos, quiero promesas cumplidas, pero de esas que no se rompen cuando cambia el gobierno». Esa frase lo desarmó. Le dolió más que cualquier crítica política, porque era verdad. Ella no quería caridad, quería justicia, quería dignidad, quería vivir como una niña, no como una sombra. Ernesto regresó a su oficina. Miró las fotos de campaña, los premios enmarcados, los libros de leyes, y los tiró todos al piso. Ya no era suficiente. Su conciencia había despertado, y no iba a ignorarla otra vez. Con la ayuda de un pequeño grupo de personas de confianza, empezó a actuar. Sin prensa, sin cámaras, sin discursos, solo hechos. Logró reubicar a Lucía y a su hermano en una casa digna, con asistencia médica, comida diaria y, sobre todo, escuela. Porque lo que Lucía más deseaba, más que cualquier dulce o juguete, era estudiar. «Quiero ser alguien que escribe libros, señor, de esos que hacen llorar a los adultos». Así lo dijo, y así empezó su camino. Pero Ernesto no se detuvo ahí. Usó su poder, sus contactos, su dinero, para crear un programa real de rescate infantil. No uno de papel, uno de carne, hueso y acción. Cada semana visitaba un nuevo barrio. Escuchaba, preguntaba, actuaba. Ya no era el político que hablaba desde arriba. Era el hombre que había aprendido a ver con el corazón. La historia comenzó a correr de boca en boca. La gente no podía creer lo que estaba haciendo. Algunos lo criticaban, decían que buscaba votos, pero quienes lo conocían sabían la verdad. Algo dentro de Ernesto había cambiado para siempre. Todo gracias a una niña que vendía dulces y que le enseñó a sentir. Un día, una reportera logró acercarse a él y le preguntó: ¿qué lo motivó a cambiar así? Ernesto sonrió, miró a Lucía, que ahora jugaba en un parque con su hermano, y dijo: «Ella me miró como nadie lo había hecho jamás. Me vio como lo que podía ser, no como lo que era». La periodista se quedó en silencio. No necesitaba más respuestas. Pero la historia no terminó ahí. Un día, Lucía desapareció de nuevo. Ernesto entró en pánico. Movilizó a todo su equipo. La buscó en hospitales, en estaciones de policía, en los barrios más peligrosos. Nada, hasta que, al anochecer, encontró una nota escrita con letra temblorosa en la puerta de su oficina. «Señor, no me busque. Estoy bien. Pero hay otros niños que necesitan más que yo. Usted me salvó. Ahora quiero salvar a otros. Con amor, Lucía». Era increíble. Con apenas 11 años, ella había decidido ser una voz para los que seguían invisibles. Y lo estaba logrando. Los meses pasaron. Ernesto seguía su labor, pero ahora también recibía cartas, dibujos, pequeños poemas que Lucía dejaba en lugares donde sabía que los encontraría. Cada mensaje era una llamada a no detenerse, a no rendirse, a seguir luchando por un país donde ninguna niña tenga que vender dulces para sobrevivir. A veces, esos mensajes llegaban en los momentos más difíciles, cuando todo parecía perdido, cuando la política volvía a mostrar su lado sucio. Pero ahí estaba ella, como un ángel invisible, recordándole que lo imposible solo tarda un poco más. Hasta que un día, sucedió lo inesperado. En una conferencia sobre derechos infantiles, un grupo de niñas subió al escenario para leer cartas escritas por jóvenes de comunidades marginales.
La última carta fue leída por una niña de trenzas negras y ojos brillantes. Nadie la reconoció al principio, pero cuando dijo, «Mi nombre es Lucía y una vez vendí dulces en un semáforo», toda la sala se puso de pie. Ernesto, desde el fondo, no pudo contener las lágrimas. La niña que una vez creyó invisible, ahora hablaba ante el mundo. Lucía no titubeó al hablar frente a los asistentes. Tenía la voz firme, pero el corazón palpitando tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Cada palabra que pronunciaba no era solo una historia personal, era el reflejo de miles. Niños olvidados, niños invisibles, niños que merecen ser escuchados. «Yo no soy un milagro», dijo. «Yo soy la prueba de que cuando alguien decide mirar con el corazón, todo puede cambiar». La ovación fue inmediata, pero ella no se inmutó. Bajó del escenario y corrió hacia Ernesto, que la esperaba con los ojos enrojecidos y los brazos abiertos. Se abrazaron como padre e hija, como dos almas que se habían salvado mutuamente. Después de aquel evento, la vida de ambos dio un nuevo giro. Lucía fue invitada a participar en programas educativos, talleres de liderazgo infantil, y pronto se convirtió en símbolo de esperanza para muchas comunidades. Pero ella nunca quiso fama. Siempre decía, lo que importa no es que me escuchen a mí, sino que escuchen a los que aún no han podido hablar. Por su parte, Ernesto renunció a su reelección. Dijo públicamente que prefería cambiar un barrio con sus manos que prometer cambiar un país desde una oficina. Sus palabras causaron conmoción, pero también inspiración. Otros políticos comenzaron a seguir su ejemplo. No todos, claro, pero algunos. Y eso ya era una victoria. Lucía, ya con 14 años, fundó una pequeña organización llamada Corazones que Miran. Su misión era sencilla pero poderosa: enseñar a los niños a contar sus historias con dignidad, a levantar la voz sin miedo, y a creer que incluso en la oscuridad, alguien puede encender una luz. Su primer proyecto fue en la misma calle donde ella solía vender dulces. Ahí instaló una pequeña biblioteca móvil. Cada niño que se acercaba recibía no solo un libro, sino también una pregunta: ¿qué sueñas hacer con tu vida? Y cada respuesta era escrita y colgada en un mural que decía: «Nuestros sueños valen». Ernesto era su mayor colaborador. No intervenía, no mandaba, solo ayudaba. Transportaba libros, armaba carpas y escuchaba. Escuchaba más de lo que hablaba, porque entendió que el verdadero poder no está en mandar, sino en servir. Un día, en medio de una actividad, una madre se le acercó llorando y le dijo: «Gracias por no olvidarla. Gracias por no olvidarnos». Él solo respondió: «Yo también estuve ciego mucho tiempo, pero una niña me enseñó a ver». La historia de Lucía y Ernesto cruzó fronteras. Documentales, libros y artículos empezaron a hablar de ellos. Pero lo que nadie sabía era que Lucía aún tenía miedo. Miedo de perder lo que había ganado. Miedo de que todo fuera temporal. Miedo de que su hermano, aún pequeño, repitiera su pasado. Y fue en una noche de lluvia cuando recibió la llamada que más temía. Su madre había sido encontrada, viva pero enferma, mentalmente perdida, viviendo en las calles, desorientada. Lucía fue al hospital, la miró a los ojos y entendió. No todos tienen la fuerza de resistir. Algunos se rompen antes, y no por debilidad, sino por dolor acumulado. La abrazó, la perdonó y prometió cuidarla. Ese momento fue decisivo. Lucía comprendió que no se trataba solo de ayudar a los niños. Se trataba de sanar familias enteras, de romper cadenas, de empezar ciclos nuevos. Y así nació su nuevo proyecto, Raíces Nuevas. Un hogar integral donde niños, madres e incluso abuelos pudieran empezar de nuevo, con terapia, educación, arte y fe, porque como ella misma decía, Dios nunca se olvidó de mí, solo estaba esperando que yo aprendiera a no olvidarme de otros. A los 18 años, Lucía fue nombrada como una de las líderes jóvenes más influyentes de América Latina. Pero en vez de celebrar en un salón de gala,
decidió reunirse con los niños del programa en un parque, con tamales, chocolate caliente y cuentos a la luz de la luna. Ahí dijo algo que quedó grabado en todos. Un día vendí dulces para no morir de hambre. Hoy regalo palabras para que nadie muera de olvido. Ernesto, ya retirado de la vida pública, miraba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón en paz. Había cumplido su misión, pero sobre todo, había entendido que, a veces, un acto pequeño, como mirar a una niña a los ojos, puede cambiarlo todo. La última escena de esta historia no es en un palacio, ni en un congreso, ni en un podio. Es en una calle sencilla, donde una niña con una canasta de libros camina al lado de su hermano, ahora ya adolescente, leyendo en voz alta un poema que ella escribió. Donde hubo silencio, sembramos voz. Donde hubo sombra, prendimos luz. Donde hubo olvido, sembramos amor. Y donde hubo dolor, nacimos tú y yo. Y así, en una esquina cualquiera, con un semáforo parpadeando al fondo, termina esta historia. Una historia real. Una historia que no necesita ficción para emocionar. Porque cuando el alma habla, no hay corazón que no escuche.